Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tendremos un ciclo nominado Ciencias Naturales y de la Salud. Para esto tenemos la presencia de la doctora Lucía Caudillo Ortega, que es docente e investigadora del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. También nos va a acompañar el maestro Ricardo Hernández García, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin nada más que por problemas técnicos no se ha podido conectar, pero al ratito esperemos que se conecte. Ellos nos darán su charla Salud Mental en los Jóvenes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Adelante con su charla, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y tratar este tema que este año pues nos quedó en este día tan importante. Hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y el lema de este año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es salud mental es un derecho universal. Entonces, es muy interesante hablar acerca de salud mental, dado que a través de los tiempos la salud mental se ha estigmatizado, se ha estereotipado, se le han puesto etiquetas a las personas que presentan problemas de salud mental. Entonces, este año la OMS nos dice no a la discriminación, que todas las personas tengan acceso a la salud mental y que sea un derecho fundamental para cualquier persona. La misma Organización Mundial de la Salud define la salud mental no nada más como ausencia de enfermedad, sino nos dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones anormales de la vida, como por ejemplo, un cambio de escuela, cuando tienen que pasar de la prepa a la universidad, esa es una transición normal de la vida. Cuando una persona, por ejemplo, se jubila, esa también es una transición y puede afrontarlas, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, la definición de salud mental es muy amplia, incluye muchos aspectos de la vida que no nada más es estar libre de algún tipo de trastorno, sino que va más allá de solamente encajonarla en estar libre de una enfermedad, sino que incluye muchos aspectos y eso es lo interesante de esta definición que obliga a los gobiernos a que centren sus políticas, que centren sus programas en hacer que las personas puedan hacer esa contribución a la comunidad y que trabajen de forma productiva y fructífera. En cuanto a los jóvenes, bueno, veamos el panorama epidemiológico. A nivel mundial existen 1.200.000, no más bien, sí, 1.200.000.000 de jóvenes entre 15 y 24 años, lo que comprende el 16% de la población mundial. 37.8 millones de jóvenes están entre 12 y 29 años, es decir, el 30% de la población. 49.8 son hombres y 50.2 son mujeres, es decir, existen más mujeres que hombres a nivel mundial. Entonces, al ser una larga proporción de jóvenes, los jóvenes se van a enfrentar, al igual que todos, por el curso de vida y la etapa de vida en la que se encuentran, a una gran cantidad de problemas que incluyen la salud mental, como puede ser el consumo de algún tipo de droga lícita o ilícita, sobre todo el estrés, la depresión, la ansiedad y algunos otros trastornos que se están haciendo muy presentes en esta población. En México, 2 de cada 10 jóvenes pueden acceder a una educación universitaria. Solo el 24% de los jóvenes ingresan a la educación superior, que en este caso es la universidad. La cobertura de educación superior en México, bueno, pues va ahí de la mano con la de los países en Latinoamérica. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, los jóvenes universitarios se enfrentan a situaciones de estrés todavía agregadas por el hecho de vivir en formación académica. La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años.
Generalmente tardan en gestarse alrededor de 10 años. Entonces, si comienzan a los 14 años, más o menos a la edad de 22, 24 años es cuando se están detectando problemas de tipo de salud mental. En los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar de la carga de trastornos mentales. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cómo se están comportando los problemas de salud mental en la población y sobre todo en la población joven, porque estamos viendo que de estos jóvenes que empiezan en la adolescencia a presentar problemas de salud mental a los 14 años, a los 15 años, incluso a 12 años, eh, su máximo en signos y síntomas graves puede llegar a ser de los 22 a los 24 años, si es que recibe algún tipo de diagnóstico, porque muchos de los trastornos mentales no se diagnostican, sino que no pasan desapercibidos, pero no hay un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental. Entonces la persona tiene que vivir con esa carga, tiene que vivir con ese trastorno, tiene que vivir con toda la sintomatología y solamente en casos en los que ya no se les permite tener una vida productiva es cuando buscan la ayuda profesional. Entonces, la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes. Entonces, depresión, ansiedad y los trastornos del comportamiento. ¿Cómo qué tipo de trastornos del comportamiento? Tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos los trastornos por adicciones, ya sean a drogas lícitas o ilícitas. También tenemos los trastornos de conducta disruptiva, los trastornos de conducta impulsiva, compulsiva. Y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, abarca la adolescencia, 15 años, hasta los jóvenes de edad madura, por así decirlo. Entonces, es un amplio rango de proporción de personas que pueden llegar a suicidarse. En este sentido, el suicidio, la consumación del suicidio es más elevada, es más alta en hombres que en mujeres. Las mujeres llegan a intentarlo incluso a veces en ocasiones más, más intentos, pero no llegan a consumarlo y esto es porque los hombres emplean métodos más letales, como puede ser el uso de armas de fuego o el ahorcamiento. Entonces, es por eso que es más elevada la cifra en hombres que en mujeres. Y el suicidio está asociado a otros trastornos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas. Entonces, por eso es muy importante que en este día, y sobre todo porque la OMS nos está dando este lema en el que nos invita a sensibilizarnos, en el que nos invita a hacer frente a esta epidemia de trastornos mentales, es que la salud mental sea un derecho universal, es decir, que todos tengan acceso a la salud mental, lo más cercano a su lugar de residencia, que se evite la discriminación, que se eviten los estereotipos, que las personas que tienen trastornos mentales sean incluidos dentro de la sociedad y no se les ponga esa barrera ni en los trabajos, ni en la educación, ni ningún otro tipo de situación en la que pudiera verse afectado. Entonces, cuando los trastornos mentales no se tratan en la edad joven, tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta. Y esto va a perjudicar la salud física, la mental, van a restringirle o le van a limitar la posibilidad a la persona de tener una vida plena cuando sea adulto. Empiezan a enfrentar problemas más graves de depresión, más graves de ansiedad, más graves de conductas impulsivas, de poco manejo de las emociones, de tomar decisiones muy impulsivas también. Entonces, es importante que las personas que creen, que sienten, que pueden llegar a tener un problema de salud mental, a lo mejor no es una depresión clínica en el que ya se tengan signos y síntomas y criterios diagnósticos claros, pero la persona se siente triste, se siente desmotivada,
le cuesta trabajo ir a la escuela, ya no le satisfacen las cosas que antes le hacían, esa satisfacción. Bueno, por ahí que se enciendan las alertas rojas porque eso nos está indicando que algo en la persona no está bien, que algo en la persona no está funcionando como debería de. Entonces, es momento de pedir ayuda, es momento de buscar ayuda profesional y sobre todo de buscar el apoyo familiar, que tengamos esa red de apoyo para la persona, si necesita, no sé, si en algún momento llega a estar en un estado de crisis, pues la familia pueda responder ante esta necesidad. Entonces es importante que toda la población, todos, no nada más el personal de salud, sino todas las personas, nos sensibilicemos respecto a la salud mental, que estos trastornos, estos problemas, por lo general no se ven, por lo general no como en las personas, por ejemplo, hipertensas, que se les toma la presión y dicen, no, pues trae 140/100, es una persona hipertensa. En los problemas de salud mental es diferente, ahí no hay una prueba en sí que nos diga, esta persona tiene depresión, pero sí hay ciertos cambios en la conducta, hay ciertos cambios en las actitudes que nos pueden estar señalando que la persona tiene un problema o que está sufriendo acerca de algo y que no es algo físico, sino que puede ser algo de tipo mental. Entonces, en los jóvenes, de acuerdo con la Dirección General de Información en Salud, en el 2020, 33,262 jóvenes acudieron a urgencias por trastornos mentales del comportamiento debido al uso de sustancias. Puede ser que hayan llegado con una intoxicación, puede ser que hayan llegado con un síndrome de abstinencia, pero una gran cantidad llegó al servicio de urgencias por esta situación. Y 28,122 fallecimientos por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias, como fueron el uso del alcohol, tabaco y el consumo de drogas ilícitas. Entonces, una gran cantidad de jóvenes están viviendo con problemas de uso y abuso de sustancias y los están llevando desafortunadamente a fallecer por estas situaciones, ya sea por alguna intoxicación o por algún síndrome de abstinencia o algo relacionado con esto. Entonces, es muy elevada la cifra y la salud mental también incluye las adicciones. Entonces, los gobiernos ahora están trabajando en programas, en políticas en las que se sensibilice sobre todo mucho el tema del uso de drogas, ya sean lícitas e incluso médicas. Lo que sucede también, un fenómeno que se está presentando en los jóvenes es que se empiezan a sentir mal y empiezan a automedicarse. Entonces, en esa automedicación, pues empiezan a consumir antidepresivos, por ejemplo, que se pueden comprar y adquirir sin receta médica y empiezan a tomar medicamento sin saber si ese medicamento en realidad es para lo que está sintiendo o para los problemas que en ese momento está viviendo. Entonces, también es algo que la Organización Mundial de la Salud ahora nos hace énfasis en que entre más pronto se reciba ayuda profesional, es más fácil que la persona pueda salir de ese problema. Y el panorama epidemiológico en México, pues, es un tanto, no tanto diferente de lo que es a nivel mundial. 1 de cada 4 personas ha vivido con algún trastorno mental alguna vez en su vida. Entonces, supongamos que tenemos una familia de 10 personas. En esa familia, al menos 2 personas, alguna vez en su vida, ya sea en la niñez o en alguna etapa de su vida, ha vivido con algún trastorno mental que pudo haber sido o no haber sido diagnosticado. Los trastornos mentales empiezan a desarrollar entre los 14 años, que es la adolescencia, y muchos de estos trastornos no se diagnostican en esta etapa porque pues es una etapa difícil, es una etapa complicada donde se reafirma la personalidad, en donde hay un poco de conducta antisocial por parte de los adolescentes, pero que también se empiezan a manifestar otro tipo de trastornos, como puede ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o el
solamente el trastorno de déficit de atención. Los trastornos de conducta, por ejemplo, los negativistas desafiantes, y muchas veces los podemos confundir con esta etapa propia de la adolescencia. Decimos, no, pues es que el adolescente es así, el adolescente es rebelde, pero en algunas ocasiones no es así, sino que lo estamos confundiendo o los síntomas pueden estar enmascarándose con conductas que nosotros asociamos propias a la adolescencia. Entonces, es importante que en la etapa de la adolescencia, sobre todo cerca de los 14 años, prestemos mucha atención a los jóvenes. Prestemos mucha atención porque además se va a venir para ellos una transición un tanto que los va a poner en una crisis, a veces no una crisis tan grave, pero es el cambio de la secundaria a la preparatoria, donde cambian un sistema escolarizado en el que eran vigilados por los prefectos, en el que los maestros estaban al pendiente, al sistema de la prepa en el que pues ya tienen un poco más de libertad. Entonces, es importante que centremos sobre todo en esta etapa. Y bueno, los trastornos del neurodesarrollo, que son desde el nacimiento, también pueden llegar a manifestarse desde etapas muy tempranas, 1, 2, 3 años, 5 años, pero algunos otros hasta etapas ya más avanzadas como en la adolescencia. Y aquí lo que nos debe de hacer un poco de sensibilidad, de ponernos a reflexionar, es que solo 1 de cada 5 personas diagnosticadas tienen tratamiento para un trastorno mental. Entonces, el resto, los otros 4 que nosotros, o que padecen, o que tienen algún problema, no reciben tratamiento. Entonces, están muchas veces creyendo que ellos solos van a poder salir adelante, y los trastornos mentales son pues como cualquier otro tipo de trastorno. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, si una persona no es tratada adecuadamente, se van a presentar complicaciones. Entonces, lo mismo va a suceder con los trastornos de tipo mental. Si no son tratados adecuadamente y oportunamente, se van a presentar más problemas, más morbilidades que se pueden asociar. Por ejemplo, una persona con trastorno de déficit de atención que no ha recibido tratamiento, se asocia mucho con este tipo de trastorno la depresión. La depresión, la ansiedad, incluso trastornos de personalidad, como personalidad límite, y también son muy propensos a desarrollar intenciones o ideaciones suicidas. Entonces, por eso es muy importante que cuando se diagnostique a un paciente se le dé seguimiento en el tratamiento. Y los jóvenes son esa población en la que se van a empezar a presentar, sobre todo en la etapa universitaria, signos y síntomas de trastornos mentales, porque duran cerca de 10 años en desarrollarse plenamente, sobre todo cuando hay contextos poco favorables para la persona, que pueden ser contextos violentos, que pueden ser contextos donde hay consumo de drogas, etcétera. Entonces, todo esto abona a que el trastorno pueda llegar a presentarse en cierta edad de la persona. Y bueno, a nivel estatal, los estados que más presentan mayor carga de enfermedad de trastornos mentales y del comportamiento son Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Campeche y Tabasco. Entonces son los que a nivel nacional tienen una mayor carga de trastornos mentales. Y el consumo de alcohol y de drogas ilícitas entre los jóvenes, los gobiernos lo han declarado como un problema de salud pública, porque puede generar comportamientos peligrosos como las prácticas sexuales de riesgo o la conducta suicida, o puede ser que, por ejemplo, ya en intoxicados puedan manejar en estado de ebriedad, o que hagan otras conductas que los pongan en riesgo, que pongan en riesgo su vida. Entonces, es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, a nivel México, y los gobiernos, bueno, trabajan para que los programas sean efectivos y que estas cifras vayan disminuyendo a través del tiempo, y que cada vez se presenten menos problemas, sobre todo en los jóvenes, porque son
entre las primeras causas por las que mueren, o accidentes de tránsito, ya sea por estar en estado de ebriedad o porque alguien en estado de ebriedad tuvo un accidente con alguien que no había consumido alcohol o drogas. Los estudiantes universitarios, desde que se dio la pandemia por COVID en el 2020, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, instó a los gobiernos, instó a las instituciones educativas a centrar sus esfuerzos en estudiantes universitarios. Y a partir de ahí, en el retorno que fue gradual y el retorno híbrido y ahora la presencialidad al 100%, se ha visto que los jóvenes universitarios fueron afectados gravemente por la pandemia en cuestión de salud mental, y que con mayor frecuencia se han detectado personas, estudiantes universitarios con problemas de depresión, con problemas de ansiedad, con problemas de estrés grave, porque durante la pandemia estuvieron viviendo situaciones muy difíciles. Puede haber sido la pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo del padre o de la madre, de ese aislamiento en el que estuvieron, y luego están sometidos a la presión académica y muchas veces trabajar, etc. Entonces, sí fueron de los más afectados, y es importante saber que, bueno, esos estudiantes universitarios en muchas ocasiones, de acuerdo con estudios que se han realizado, cuentan con pocos recursos y habilidades para afrontar situaciones. Entonces, ¿esto a qué lo lleva? A que adopten conductas no saludables para afrontar ese tipo de problemas, como el consumo de drogas lícitas o ilícitas. Y también en las últimas fechas se ha reportado que en los jóvenes estudiantes, sobre todo de universidad, el consumo de marihuana es muy elevado. Y esto, como mecanismo de afrontamiento, o como esa falta de recursos y habilidades para afrontar estas situaciones. ¿Qué factores estresantes tienen los jóvenes universitarios? Bueno, una formación académica demandante, cargas académicas excesivas, que a veces pueden estar desde la mañana hasta en la noche en la escuela. También aumentan las responsabilidades durante su formación académica. Desde que tienen que decidir qué estudiar, desde ahí ya tienen esa responsabilidad de esa elección a su futuro, porque finalmente es parte de lo que se van a dedicar toda la vida. Entonces es bien importante que tomen una decisión acertada. La toma de decisiones para el futuro. Muchos de los jóvenes tienen que trabajar y estudiar, y esto es un factor que genera estrés en ellos. ¿Por qué? Porque esto también da pie a que falte tiempo y a que tengan que cumplir con responsabilidades tanto de estudio como del trabajo. Aunado a esto, las presiones familiares, académicas, económicas, que pueden llegar a presentar los estudiantes. Entonces, todos estos factores pueden llegar a ser una carga muy pesada para los jóvenes, para los universitarios, que tienen que lidiar con todo esto en muchas ocasiones solos, porque no tienen una red de apoyo que esté brindándoles el soporte que necesitan. No tienen una red de apoyo a la que puedan recurrir en caso de que tengan una situación en la que se sientan mal. Entonces, estos factores estresantes, pues hay que tenerlos muy en cuenta al momento de abordar este tipo de personas, ver qué situación es la que están viviendo, porque muchas veces no es tanto el problema académico, sino las presiones familiares que traen, o las presiones económicas, que tienen problemas con la mamá, que tienen problemas con el papá, con los hermanos, que ya se pelearon con toda la familia, y todo eso pues lo traen arrastrando, abonándole a su salud mental, las cargas académicas, el que a veces tienen muchos trabajos y que no pueden dormir, o que a veces ni siquiera tienen tiempo para comer. Entonces, esa falta de autocuidado en ellos por todas estas situaciones, pues va a ser un factor importante para que puedan llegar a desarrollar o presentar
problema de salud mental. Y bueno, también todos estos estímulos estresantes que se pueden conjuntar y que pueden llegar a ser una bomba de tiempo, sobre todo si la persona no tiene, por ejemplo, un referente con quien compartir, cómo se siente, cómo ha vivido el día a día, si está viviendo una situación difícil en su familia, que no tenga con quien hablarla. Esta bomba va a hacer que la persona de alguna forma lo exprese. ¿Y cómo lo va a expresar? Lo va a expresar a través de conductas. Y generalmente son conductas no saludables, son conductas de riesgo, que pueden ser el consumo de alcohol, que pueden ser el consumo de comida en exceso, que puede ser el descuidar su autocuidado. Y supongamos que tiene todos estos estímulos estresantes, pero además esta persona tiene una condición de salud mental preexistente. Supongamos que la persona ya tiene, ya fue diagnosticada, por ejemplo, con un trastorno bipolar tipo 1 y ya viene con esa condición de salud mental y le agregamos todos esos estímulos estresantes y aparte esta persona no está recibiendo el apoyo profesional que debería, lo va a llevar sin duda, va a ser una receta para las conductas de riesgo. Entonces, es importante que todas las personas, todos, porque esto es una reflexión a nivel general, no solamente los jóvenes universitarios, que sí tienen altos factores de riesgo, pero en general todas las personas, que podamos ver esos estímulos estresantes y cómo los vamos a afrontar, pero de una forma saludable, de una forma sana, de una forma efectiva, para evitar poder llegar a caer en conductas de riesgo. Les decía, como por ejemplo el alcohol, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de comida, el descuidar de su autocuidado, el no dormir, también es una conducta de riesgo. Y si sabemos que la persona ya trae una condición de salud mental preexistente, pues todavía poner mayor énfasis, todavía centrarnos más en la persona, porque esto puede ser un desencadenante para que pueda entrar en una crisis que, dependiendo del tiempo que tenga cursando con ese trastorno, le va a llevar mucho tiempo recuperarse. Entonces, es importante que seamos sensibles, seamos empáticos y podamos ver pues a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos iniciar con nosotros mismos, podemos iniciar con nuestra familia, en ver, a ver, pues tal vez lo esté pasando mal, puedo acercarme a preguntar qué es lo que está sucediendo. Pero, como les mencionaba anteriormente, muchos de los jóvenes universitarios no cuentan con esa red de apoyo, no cuentan con ese soporte social, ya sea por parte de la familia o por parte de amigos en el lugar donde estudian, que se van guardando todo hasta que en algún momento llega a ser un momento de crisis. Sin ningún me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara debido a la vergüenza y al estigma del perro negro. Yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador.
El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo. Pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer, se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más. Un corazón por Querétaro. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos algún perro negro. En este caso, pues será la depresión, pero puede ser la ansiedad, puede ser algún tipo de fobia. Y es importante que hagamos conciencia de la importancia que tiene la salud mental para cada uno de nosotros. La importancia que tiene la salud mental en nuestra vida y que no hay salud si no hay salud mental. Ok, entonces, bueno, ¿qué mecanismos de afrontamiento tienen los jóvenes? El uso de sustancias. Les decía, hay un alto consumo de marihuana. Sin embargo, esta sustancia puede
alterar la salud mental de los jóvenes. Cuando se utilizan altas dosis, puede llegar a ocasionar psicosis temporal con alteraciones de pensamiento, pueden llegar a presentarse alucinaciones o sentimientos de aplanamiento emocional, es decir, que no puedan expresar ni manifestar ningún tipo de sentimientos. También evitan el problema, toma de decisiones impulsivas, afrontar el problema consumiendo sustancias, afrontar el problema con comida, es decir, comer hasta sentir que el problema puede llegar a desaparecer o que de esa forma se sienten satisfechos, ¿no? De que dicen, bueno, pues ya al menos comí y me siento bien. Sin embargo, evitar los problemas o hacerlo con conductas no saludables no van a resolver el problema. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan en el tema de salud mental? Y esto es una generalidad para todas las personas, para todas a cualquier edad, en cualquier etapa de su vida y en cualquier situación, es una alimentación sana. Muchas veces cuando tenemos problemas o cuando estamos muy estresados, lo que hacemos es que dejamos de comer. O comemos en exceso, pero comemos en exceso comida que no es saludable. Entonces, para mejorar el autocuidado en situaciones en las que estemos vulnerables respecto a la salud mental, debemos de comer sanamente, las 3 veces al día, y procurar que sean frutas, verduras en mayor cantidad. ¿Qué otra pauta nos sirve? Hacer ejercicio o algún tipo de actividad física. La actividad física es como si nos estuviéramos tomando una gran cantidad de antidepresivos y entonces nuestro cuerpo va a generar de forma natural los elementos que nosotros necesitemos. Entonces es bien importante la actividad física. Otra de las pautas es la higiene del sueño, y en la higiene del sueño vemos que, por ejemplo, los jóvenes están siendo pues muy afectados respecto a los horarios, que muchas veces duermen muy tarde y despiertan temprano, es decir, sus horas de sueño son muy pocas. Y la higiene del sueño es una pauta muy importante porque cuando ya se presentan varios días sin dormir, el cerebro genera una situación muy particular de un estado de tipo psicótico. Entonces, las personas que no duermen pueden llegar a presentar alucinaciones, es decir, ver, oír, sentir, oler algo que no existe. Y pueden llegar a presentar también algún tipo de delirio, es decir, están en situaciones que está en su cabeza, pero que no existe, pero que la persona cree que es verdad. Pueden ser delirios de persecución, delirios relacionados con los celos. Entonces, la higiene del sueño es muy importante. Hay que ver si hay algún tipo de alteración, que puede ser el insomnio que la persona no puede conciliar el sueño, o que concilia el sueño pero se levanta muy temprano. Entonces, esa higiene del sueño es muy importante, es una de las pautas más importantes para mejorar el autocuidado respecto a la salud mental. Yo sé que los jóvenes en la universidad, por el tema de los trabajos, por el tema de los exámenes finales, los exámenes parciales, muchas veces descuidan esta pauta, pero debe de ser una de las más importantes. También el desarrollo personal, que muchas veces por la falta de tiempo se descuida, pero que es uno de los elementos más importantes para mantener una salud mental en buen estado. Tener ese bienestar en el que nosotros podamos funcionar adecuadamente en la sociedad y sobre todo trabajar productiva y aportar a nuestra comunidad. Si nosotros, por ejemplo, estamos sin comer, no hacemos ningún tipo de actividad, no nos dedicamos tiempo, no dormimos bien, pues vamos a estar de mal humor, vamos a estar irritables, no vamos a querer trabajar en equipo, no vamos a querer hacer situaciones. Entonces, el mejorar ese autocuidado en nosotros va a mejorar también nuestro estado de ánimo, va a mejorar nuestra capacidad de poder tomar decisiones más asertivas, de concentrarnos, de poner atención. Entonces es muy importante.
Y otra de las pautas es las relaciones interpersonales sanas. Tener ese grupo de apoyo, ya sea amigos, ya sea la familia, a quien nosotros podamos recurrir para poder expresar y platicar, sobre todo situaciones que nos tengan tensos. Muchas veces los psicólogos preguntan, oye, aparte de la familia, ¿tienes alguien a quien platicarle? Pues no, a veces nos dicen, no, no tengo a nadie, no tengo amigos, mis amigos pues no están aquí, no tengo como esa confianza de acercarme a alguien, entonces eso es un elemento importante, esas relaciones interpersonales sanas para crear esa red de apoyo o ese apoyo social que nos ayude a mantenernos en un estado emocional pues, estable. Y cuando las personas sientan que ya no pueden, que sientan que están en ese vacío, que dicen, es que yo definitivamente, por más que intento, está siendo muy difícil para mí, es el momento de pedir ayuda profesional y ya no tardarnos, ya no retrasar esto. Muchas veces las creencias, las actitudes que hay respecto a los profesionales de la salud mental, hay mucho estigma respecto a esto, de que, bueno, si voy al psicólogo es porque estoy mal, tengo un problema, estoy loco. Y se emplea así esa palabra, ¿no? Muy estigmatizante, estoy loco. Sin embargo, no, los psicólogos están para ayudarnos, están para hacernos sentir mejor, para ayudarnos a ver desde otra perspectiva la realidad que nosotros tal vez estamos distorsionando y que ellos nos van a aclarar las situaciones y nos van a enseñar pautas, nos van a dar pautas de conducta, a reeducar nuestra mente y a tener mejores habilidades para enfrentar las tensiones de la vida diaria. Entonces, no es para personas que están enfermas y que ya se van a ir al hospital psiquiátrico, no, es una situación muy, muy estigmatizante y discriminatoria. Tenemos el psicólogo, tenemos el psiquiatra nos va a medicar en el caso de que así lo necesitemos, que diga, no, pues esta persona ya con la psicoterapia no es suficiente, necesitamos darle medicamento, entonces el psiquiatra es el único que puede medicar a la persona. Y vamos a poder tener psicoterapia individual o grupal, ya dependiendo de cómo el psicólogo vea que vamos avanzando y cómo podemos mejorar en esa interacción con otras personas. Alguien que está en un momento de crisis, en su máximo momento de crisis, sin duda no podrá ir a una psicoterapia grupal porque seguramente no podrá tener esa interacción tan sana como aquellos que están en un estado emocional estable. Entonces aquí ya va a depender del médico, del psicólogo que esté tratando. Y el tratamiento farmacológico también muchas veces está muy estigmatizado, que ya si tomas medicamentos porque estás muy mal, pero en realidad no, en realidad es que ayuda a que las personas puedan tener una vida completamente sana, que puedan tener pensamientos positivos, etcétera. Entonces, no es para las personas que ya están como para irse a internar a un hospital psiquiátrico, que incluso aquellas personas que requieren de una hospitalización es porque está en riesgo su vida, ¿no? Y que necesitamos protegerlo. Entonces, no es tampoco como que ya sea la persona agresiva, porque muchas veces tenemos ese tipo de creencias que las personas con problemas o que tienen trastornos de tipo mental son personas agresivas, son asesinos en serie, por el contexto que nos ha presentado la sociedad. Sin embargo, pues vamos a ver que no es así. Son personas completamente que nosotros vemos en la calle y ni siquiera nos imaginaríamos que están viviendo con problemas de salud mental. Y algo muy importante que se debe de hacer énfasis es en la no automedicación. Hay que acudir con algún profesional de la salud para que nos diagnostiquen, para que inicien un tratamiento oportuno y que en la medida de lo posible se puedan hacer cambios en el estilo de vida de la persona. Y recordemos, sobre todo hoy, Día Mundial de la Salud Mental, en el que se conmemora y se hace reflexionar y sensibilizar a todas las personas
y que los gobiernos sobre todo inviertan en el tema de la salud mental es que evitar etiquetas, eliminar estereotipos, como esos estereotipos de que las personas con problemas de salud mental son agresivas, son violentas, se asocian con asesinos en serie, como por ejemplo Ted Bundy, ¿no? Él tenía varios problemas de salud mental, pero no quiere decir que por eso todas las personas vayan a ser igual a él. Y no a la discriminación por razón de salud mental. Las condiciones mentales son tratables y no hacen a la persona agresiva y no hacen a la persona violenta. Hay algunas personas que por el curso de la enfermedad que están o el trastorno que están viviendo, pues sí puede que estén alejados un poco de la realidad y que incluso puedan tornarse violentas, pero no es porque la persona sea violenta, sino es algún síntoma, es un criterio del trastorno, que probablemente ya se dejó avanzar mucho, por lo que la persona ha llegado hasta este momento. Entonces, quitémonos esos estereotipos, quitémonos esas etiquetas y veamos que la salud mental en todos los ámbitos es un derecho universal, que todas las personas tenemos derecho al acceso a la salud mental y sobre todo a tener educación en salud mental. Entonces, es bien importante que recordemos esto, que reflexionemos hacia nosotros, bueno, yo, ¿dónde estoy parado respecto a la salud mental? ¿Qué tipo de creencias tengo? ¿Qué actitudes estoy teniendo respecto al tema de salud mental? ¿Estoy retrasando ir con el psicólogo? ¿Estoy retrasando tratarme respecto a algo que estoy sintiendo o que ya tengo tiempo sintiéndome de esta forma? Hay que hacer esa reflexión, esa autorreflexión para poder situarnos en cómo está mi salud mental. Y en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes universitarios, es importante que traten de seguir estas pautas de autocuidado, que traten de mejorar en la medida de lo posible esos estilos de vida, porque son los que les van a dar herramientas para poder afrontar las situaciones que se les vayan presentando. Y que en algún momento de su vida no tengan repercusiones en su salud mental por no haberse tratado o por no haber sido diagnosticados a tiempo. Entonces, 10 de octubre, bueno, Día Mundial de la Salud Mental. Recordemos, no hay salud sin salud mental. La salud mental es un derecho universal y todas las personas, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, las mujeres, los hombres, todos tienen derecho a la salud mental, que se convierta de verdad en un derecho y no en un privilegio de solo algunas personas que puedan pagar o que tengan acceso a la salud mental. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, le agradecemos a usted su charla y sí, esperemos que varios jóvenes la vean y si es su caso, pues que acudan, ¿no? a este apoyo. Sí, es bien importante porque muchas veces lo van atrasando. Dicen, no, pues tengo clases, tengo examen y lo vamos dejando de lado, pero es algo muy importante. Sí. Tenemos 3 preguntas, doctora, se las voy a leer para que nos haga favor de contestarlas. La primera es, 3 consejos que nos pueda dar para cuidar la salud mental en jóvenes. Bueno, yo creo que de las más importantes es mantener esa higiene del sueño. En los jóvenes, por el tema de las cargas académicas, de los exámenes, muchas veces no duermen o duermen muy poco. Entonces hay que tener esa higiene del sueño, procurar dormir esas 8 horas y tratar de ser muy disciplinados en los horarios, porque la persona que no duerme también varios estudios han asociado que cuando no dormimos podemos presentar problemas como diabetes, como sobrepeso. Entonces es bien importante la higiene del sueño. Y la otra es tratar de hacer algún tipo de actividad física, la que sea caminar,
andar en bicicleta, algo, lo que sea. Es bien importante para que el cerebro empiece a generar esas sustancias que necesitamos para mantenernos estables anímicamente y emocionalmente. Y la otra yo creo que sería tener pues, redes de apoyo en amigos, en familiares, porque, bueno, lo que sí hemos visto es que muchas veces llegan en estado de crisis los jóvenes por alguna situación y cuando les preguntamos, oye, pues necesitamos comunicarnos con alguien de tu familia, pues no hay nadie y también poco apoyo por parte de amigos. Entonces también es importante que las relaciones interpersonales pues sean sanas y que puedan servir de apoyo para la persona. Muy bien. ¿Cómo se identifica la depresión? Bueno, la depresión tenemos signos, criterios diagnósticos que ya están preestablecidos. Ujú. Uno de ellos es que la persona sienta tristeza profunda, que diga, pues hoy no tengo ganas de levantarme, que tenga de verdad el ánimo muy, muy triste. Muchas veces cuando las personas sienten eso, dicen, no, pues tal vez lo asocian al clima o a algún tipo de situación que esté viviendo. Pero cuando esto ya es recurrente o que ya dura por varios días, pues es una alerta que hay que tener. También cuando se altera el sueño, que hay alteración del sueño con esa tristeza profunda, que deja de hacer lo que le gustaba, que se empieza a aislar. Eso es lo peor que puede hacer una persona que empieza a tener algún síntoma de depresión, el aislamiento, porque precisamente no, las demás personas no se van a dar cuenta de que puede llegar incluso a tener ideaciones de tipo suicida. Entonces, el aislamiento debemos evitarlo y también se altera el hambre. Puede ser que se les quite el hambre o que coman mucho. Entonces, hay como esos criterios que ya están establecidos, pero la tristeza profunda es uno de los más importantes. Muy bien. Y por último, ¿afecta la salud mental, la salud física de las personas? Sí, una persona es pues, un ser integral, ¿no? Tiene salud física, psicológica, emocional. Entonces, si una se ve afectada, sistemáticamente se van a afectar las demás. Si una persona, por ejemplo, tiene depresión, probablemente deje de comer, entonces su salud física se va a ver mermada y probablemente no tenga la energía suficiente para hacer todas las actividades que debería de hacer en esas 24 horas que tiene programadas. Entonces sí se ve afectada y muchas veces, por ejemplo, vemos a las personas que llegan desaliñadas, que no se bañaron, que no han comido. Entonces es cuando nos percatamos que probablemente la persona tenga un problema porque ya se ve reflejado en su aspecto físico. Entonces sí puede afectar. Muy bien. Doctora, ¿algún comentario final, saludo que quiera dejar? Bueno. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Yo espero que esta pequeña información haya sido de utilidad y que recordemos que la salud mental es parte de nosotros, es muy importante, es vital. Nosotros no podemos vivir sin salud mental. Así como cuando tenemos un dolor que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, igual cuando tenemos una afección de tipo psicológica o emocional, tampoco vamos a poder tener una vida plena. Entonces, es importante que hagamos esa reflexión en nosotros para ver cómo estamos respecto a nuestra salud mental y hagamos lo propio, o sea, tengamos que hacer esos cambios y si necesitamos ayuda, pedirla. Está la línea de la vida, el 01800, que uno puede marcar si uno está en estado de crisis o alguien está en estado de crisis, uno puede marcar y hay un psicólogo del otro lado que te va a ayudar a contenerte. Muy bien. Pues doctora, le agradecemos su participación aquí en el programa Ciencias Cultura. Esperemos verla por aquí pronto con otra interesante charla y esperemos que también a la gente le ayude esta charla, esta información. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.